Delicado y que vamos a hablarlo en profundidad más tarde, creo que en la sede metropolitana, ¿no? Me parece mejor que en este lugar. ¿Pero lo considera por lo menos desacertado? ¿Cree que se equivocó? Es un hecho grave el cual vamos a profundizar ¿Viene después. en contra del juicio político? Es un hecho grave, dice, con relación al escándalo Libra. Pero hay otra referencia del expresidente, ahora sí, sobre la intervención de Santiago Caputo durante la entrevista de Jonathan Viale al presidente Milei. Lamentablemente lo que hemos visto es un presidente descuidado y mal rodeado, del cual yo no dudo de su honestidad. Yo tuve una relación personal de afecto con él, que la verdad que es muy linda, pero tiene que rodearse mejor, ¿no? Claramente él ha quedado en el medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente, y con lo cual esto amerita una investigación seria para intentar entender qué es lo que pasó, por qué pasó. Sí, lo que dice el presidente Macri 2015-2019 sobre un Milei descuidado no está directamente vinculado con esa intervención de Santiago Caputo, pero forma parte de lo que piensa el expresidente con relación al entorno de Javier Milei. Yo tengo una frase que acuñé hace mucho tiempo, Mariana me va a saber entender y vos también. Hay algo que a los padres, por lo menos a mí, me divierte mucho, que de haber llegado a ser padres, que es poder esperar y decirle a los hijos, yo te aviso, ¿no? Claro. Creo que este es el momento en el que está Mauricio Macri, después de haber avisado varias veces de, te dije que la ibas a chocar, te dije que le ibas a chocar, te dije que le ibas a chocar, te dije que no estaban para estos trámites. Bueno, acá están las pruebas. Se lleva muy mal, ¿no? Digo, no han tenido nunca feeling. De hecho, no se han juntado nunca con Karina Milei. No. Se sabe que él, digo, no estoy revelando nada en este sentido. Se sabe que el expresidente se ha manifestado en función de Karina Milei como la que hacía las tortas. Esto ha llegado a oídos de Karina y eso ha hecho que la relación esté rota desde el inicio. El propio Milei ha dicho, mirá hasta dónde llegó la que hacía las tortas en algún momento. Hoy los señalamientos son para la secretaria de la presidencia, que es la responsable, en palabras del propio presidente, de cuidarle las espaldas. La otra punta del triángulo de hierro es, por supuesto, Santiago Caputo, quien ayer cometía un error, y esto lo reconocen hasta los propios en el día de hoy. Cuando digo los propios, me refiero a Manuel Adorni, que en la entrevista que le daba a Lajer decía, se pasó por buscar la excelencia. Yo entiendo que no se interrumpe una entrevista con un periodista, y aparte que no era el momento, y además, digo, de los propios cuchicheos en la oreja del presidente, filtrados en ese crudo, termina más expuesto el presidente en vez de estar protegido. Sí, es un párrafo aparte que responde más a nuestro interés periodístico, pero ya intraempresas, cómo esa interrupción llega a difundirse. Es otra... Sí, bueno, aparentemente se trató de un error en la carga del video del crudo, y esto ha hoy motivado el despido. Eso es de más uno consumo interno de periodistas, y el WhatsApp también arde por eso. No, che, ¿qué pasó? Pero es que lo más probable es que no haya ninguna mano negra, más allá de que más de uno levantará sospechas a partir de esto, pero lo cierto, insisto, que el presidente está muy complicado, que lo que tenía que servir para apagar el incendio en términos mediáticos no ha funcionado como quisieran, y que depende, ¿no?, como lo venía haciendo también, de poder mostrar gestión en las próximas horas con temas muy importantes, algunos de los cuales obviamente están vinculados con Mariana, porque lo que mata todo es una economía que camine. Y ahí tendrá que apuntar en las próximas horas el presidente, mostrando también el poder del otro triángulo de hierro, el que componen Elon Musk y Donald Trump. Mariana, ¿y la economía y los mercados qué miran? ¿Qué miraron hoy? Bueno, hoy miraron los fundamentals. Lo que viene diciendo el gobierno desde ayer, dice, lo que le importa al mercado es qué pasa con el superávit fiscal, que ayer mostró un crecimiento muy fuerte, y también qué está pasando con la inflación, qué pasa con el crecimiento económico, si camina o no camina el acuerdo con el FMI. La recuperación del mercado fue muy fuerte hoy. Estamos hablando de que el Merval tiene subas de acciones de hasta 9%, está recuperando casi todo lo que cayó ayer, incluso en Wall Street, que se esperaba ver cómo iba a abrir. Bueno,
quizás en el pre-market hubo acciones con caídas de hasta 7%, hoy ya está de alguna manera trabajando de forma normal, porque ahí está mixto, con caídas de hasta 2,4%, algo normal que sucede en el mercado de Wall Street normalmente, con lo cual, por ahora, incluso los bonos, si vos ves qué está pasando, están subiendo, el riesgo país subió, pero poco, están por arriba de los 700 puntos, así que por ahora el impacto parece que se ha diluido en lo que sería tanto el mercado local como en Wall Street. Habrá que ver qué sucede en los próximos días, pero en principio un mercado muy calmo. Si nos metemos con el dólar, a ver qué pasó. Bueno, el MEP, que es el dólar que hoy utilizan muchos argentinos para pagar sus consumos en dólares, está cayendo. Por ahora, todos los dólares libres, estamos hablando del Blue, el CCL y el MEP, están por arriba de los 1.200, pero hay que ver qué sucede en las próximas horas porque puede seguir bajando. Recordemos que el Blue abrió con una suba inicial y realmente ya se neutralizó. Sí. Así que está en el mismo valor que cerró ayer. Sí, una repercusión bastante tranquila, moderada. Esto corrobora la tesis del gobierno, de que el mercado está mirando los fundamentals. Está mirando que ayer se anunció un superávit fiscal. Mucho más efectivo en ese sentido, perdón, que insista como en lo comunicacional ayer, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que trajo tranquilidad y que se mostró, ¿no? en su entrevista, a cargo de la economía. Dijo, esto no nos desperfila de la macro. Minimizó el episodio. Incluso en el tuit dijo, vamos a lo que a la gente verdaderamente le importa. Marcando agenda desde ayer al mediodía. Recordemos que era un dato que se tenía que conocer ayer por la tarde y el gobierno lo que hizo con el tuit de Toto Caputo es marcar agenda y directamente, como vos bien decís, diciendo esto es lo que le importa a la gente. Lo que suceda con el superávit fiscal. Cuando hablamos de superávit fiscal estamos viendo qué pasa con el gasto y si con ello se va a emitir o no. Y sigue la premisa del gobierno, el superávit fiscal no se toca. Y en un programa corresponde contar el ruido político con la música económica, porque conviven en lo que es el álbum de repercusiones. Hablando de repercusiones, buscamos contexto en Casa Rosada con Abigail Oliverio. Hola Abigail, buenas tardes, bienvenida a Más Data a la tarde aquí en La Nación Más. ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí desde muy temprano en Casa Rosada con esta guardia periodística porque el presidente Javier Milei se hizo presente a las 11 de la mañana. También vimos la llegada del vocero presidencial Manuel Adorni, de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, también de Santiago Caputo, ¿no? En el día después que se ha difundido la entrevista que brindó el presidente para dar explicaciones acerca del escándalo de las criptomonedas. El propio vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado una conferencia de prensa para el mediodía, luego se dio a conocer que la conferencia se retrasaba unos minutos, fue a las 12:30, donde habló muy brevemente sobre lo que ha pasado con el presidente y algo importante que dijo es que no va a haber guillotina para ninguno de los funcionarios tras el escándalo de las criptomonedas. Y también algo que aclaró es que el presidente no hizo una recomendación a través de sus redes sociales, sino simplemente que publicó acerca de este tipo de estafa que en ese momento no sabía que era así tal cual nosotros lo estamos describiendo. Ahora hay algo de movimiento en Casa Rosada, el presidente se mantiene aquí, no ha salido, tampoco vimos la salida del vocero presidencial, ni de Guillermo Francos, ni de Santiago Caputo. Es un día de intensas reuniones porque, claro, están buscando dar explicaciones y también brindar un mensaje a toda la gente, a todos los argentinos y a un tema que tiene en vilo también al mundo. Así que estamos muy atentos a cualquier movimiento que suceda aquí en la Casa de Gobierno. Bien, muchísimas gracias, Abigail. Cualquier cosa nos llamas. Bueno, vamos a sumar a este momento del programa a Hugo Wortmann Joffre. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, para empezar? Wortmann Joffre, como si fuera B corta. Exactamente, una especie de alemán, ¿no? Sí, sí. Wortmann Joffre. Judío alemán. Abogado, especialista en fraude. Hugo, ¿cómo se encuadra el escándalo Libra desde el punto de vista estrictamente judicial? Y si querés podemos hacer una diferencia entre lo que se puede hacer en la Argentina, pero también en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que yo al comienzo de la información pensaba que no había que investigar nada porque no había una actitud dolosa de parte del presidente. O sea, la verdad que la mayoría de los delitos de corrupción en nuestro Código Penal demandan que el funcionario actúe con conocimiento y voluntad, es decir, dolosamente, queriendo. O sea, no hay un abuso funcional por negligencia. ¿Ok? Entonces, después, gracias a la labor de ustedes, los periodistas, principalmente Hugo Alconada de este medio, empezó a aparecer una cantidad de información que
le echó condimentos al caso, evidenciando que había una relación precedente, por lo menos con algún círculo cercano de esos empresarios por parte del presidente, su actividad privada, que había habido reuniones. Salió algún empresario, Davis, en Estados Unidos, a decir que se habían incumplido pactos previos al retirar el Twitter. Entonces dije, me parece que esto sí justifica encuadrar el asunto como una posible estafa. Es decir, alguien que monta un ardid para que otro caiga en un engaño y sufra un perjuicio patrimonial. En este caso, con la colaboración, habrá que determinar si doloso o no del presidente de la República. Es cierto lo que él dice, a mí me gustó de la entrevista, más que nada la parte donde él dice me comí un cachetazo, donde él pone la otra mejilla, donde él dice, bueno, la verdad que puedo haber cometido un error, que la parte donde dice, bueno, esto es una timba, si fuiste al casino, eso perdiste. Quería preguntarte. Claro, si fuiste al casino, ahí hay un alia que es el azar. Claro. Y acá no hay azar. Acá hay acciones de seres humanos, unos en favor de otros y otros en perjuicio de algunos. Sí, entonces, es como si los tenedores de ese 80% supieran tenían información si iba a salir negro, rojo o el cero. Tenían insider information, sabían que en X cantidad de tiempo esa acción se iba a caer, que había que vender en ese momento, que corrían el riesgo eventualmente, si había un acuerdo, eso lo tendrá que investigar la justicia, de mantener ese Twitter más tiempo del que se mantuvo. Si lo retiraban, eso se iba a caer, entonces había que retirarse rápidamente. Entonces acá no hay azar. Entonces a mí me gusta cuando él dice... me comí un cachetazo, porque pone la otra mejilla y dice, bueno, la verdad que puedo cometer errores, se nota que es un funcionario que hace muchas cosas, que es muy hiperactivo, y también coincido con el expresidente Macri, que hay que, y creo que ayer lo dijo, tengo que poner murallas respecto de la gente que se tengo que subir los filtros. Me llegan demasiado fácil, soy demasiado accesible. Claro, me parece que eso también está bien. Nosotros, por ejemplo, yo entre las otras cosas que hago, trabajo en Poder Ciudadano y hago litigio estratégico en Poder Ciudadano, entonces integramos un observatorio por las políticas de transparencia, junto con la Oficina Anticorrupción del gobierno del presidente Milei. O sea, nos convocaron que el va a año intervenir, pasado. Claro, entonces nos convocaron. Entonces digo, bueno, la verdad es que ahí hay un trabajo para hacer relacionado a cómo prevenimos los conflictos de intereses del presidente. Por ejemplo, la ley de ética pública, hay un proyecto para reformarla, pero específicamente él dice, yo no solamente difundí un Twitter, ¿no? La ley de ética pública, en su artículo 15, la 25.188, dice que está prohibido auspiciar al funcionario a proyectos privados con los cuales él haya tenido relación en los 3 años antes a la asunción del cargo. Claro, aquí hay una violación a lo que tiene que ver con el vínculo con Novelis, que era preexistente, lo conocía, obviamente documentado en todas las reuniones que tuvo durante el 2024 con su hermana Karina y obviamente después llegando al presidente a partir del Tech Forum, ¿no? Claro, no, incluso una relación previa. Claro, por eso, digo, lo conocía desde antes, se mantuvo durante todo el 2024 y terminan produciendo este acuerdo, ¿no? Claro, lo que hay que ver es si había un acuerdo de mantener ese Twitter X cantidad de tiempo y ese acuerdo fue incumplido, que es lo que salió a decir el empresario americano. ¿Y eso se puede probar? Bueno, la verdad es que se puede probar con testimonios, se puede probar, ya hay declaraciones públicas de este hombre diciendo había un acuerdo previo. ¿Tendrá mail, no tendrá mail? ¿Tendrá testigos, no tendrá testigos? Sí, me parece que el acuerdo primero que es de palabra, ¿no? Y el propio Davis, en una de las entrevistas que daba, marcaba que no había habido plata para el presidente, sí había habido plata para Novel y compañía y para los organizadores de la patria. A ver, tengamos en cuenta, hoy escribí, no sé si lo puedo decir, pero escribí un artículo en el diario Clarín, que se llama Lucha contra la corrupción, cambio de reglas. El presidente Trump, y esto me parece que es hacia donde va el mundo, ha comenzado a relajar los controles. Hay una norma que es la FCPA, que es la norma que prohíbe que las empresas americanas paguen sobornos al extranjero, que el presidente Trump la interrumpió su aplicación por 120 días. ¿Esto qué significa? Que las empresas americanas a partir de ahora pueden pagar sobornos igual que los chinos en el mundo. Entonces, me parece que vamos en un camino en la lucha anticorrupción de decir, bueno, ¿qué tenemos que priorizar? ¿Tenemos que priorizar las reglas o tenemos que priorizar el avance de la economía, el progreso de la economía? ¿Y cómo logramos nivelar esa balanza? ¿De qué manera logramos nivelar esa balanza? Me parece que aquí las formas también son importantes y por eso que el presidente diga, tengo que establecer nuevas reglas para ver cómo llegar a mí.
de qué manera prevengo los conflictos de intereses, de qué manera evito caer en estas trampas, me parece que hay mucho para hacer y trabajar. Más allá de la reacción de las agrupaciones opositoras a la Libertad Avanza, así como está presentado, encuadrado el caso, ¿es causal de pedido de juicio político? No. La verdad que estamos en una investigación que recién comienza. No ha habido ni siquiera un encuadre jurídico por parte del fiscal. El fiscal Tayano es un fiscal muy serio, con muchos años de trayectoria. O sea, me parece que, digamos, eso es especulación política en un año electoral. Yo no entro en ese terreno. A mí me parece que acá, lo que sí, al principio me parecía que no había que investigar nada y que era solamente cambiar una política pública de cómo se accede al presidente. Ahora sí me parece que hay datos por la información y el trabajo periodístico para investigar judicialmente. Hay que hacerlo seriamente y ver cómo se avanza. Y para hablar de juicio político, falta mucho tiempo. Jurídicamente, ¿en qué se encuadra? Bueno, esto en principio para mí es claro, una estafa del artículo 172 del Código Penal, que es un delito contra el patrimonio, y la verdad es que ahí es el patrimonio de particulares versus particulares, son los que compraron acciones con los que crearon el sitio, pero la característica que tiene es que interviene un funcionario de alto rango como eventualmente partícipe. Habrá que determinar si es doloso o sin conocimiento. Si es sin conocimiento, para el presidente no tiene ninguna responsabilidad, porque la participación en ese delito de estafa tiene que ser dolosa. Es decir, él tiene que haber, esto que dice Davis, tiene que haber habido un acuerdo previo. Che, vos vas a poner el Twitter X cantidad de tiempo, si no lo pusiste, lo bajaste. Sí, fijado. ¿Y en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos también se están relajando los controles, por eso digo que no es casual. En Estados Unidos, si ahora, digamos, las empresas americanas pueden pagar sobornos, imaginémonos que el Departamento de Estado americano, el Departamento de Justicia americano, que era de alguna manera el que promovía todas estas investigaciones de herramientas de lucha contra la corrupción, incluso, por ejemplo, las sanciones selectivas que se aplican a muchos de los corruptos latinoamericanos, que se les saca, por ejemplo, los bienes que tienen en Estados Unidos o el pasaporte que no pueden entrar, todo eso se relajó ahora. O sea, yo creo que, más allá de la denuncia que hizo el colega en Estados Unidos, el estudio ese que hizo representando a algunos horristas, me parece que en Estados Unidos hay una tendencia a no querer investigar estas cuestiones, salvo que haya efectivamente se logre demostrar que se ha afectado la economía del país y la seriedad de la economía de ese país a raíz de esta maniobra. Pero que ahí el presidente Milei pueda llegar a tener algún problema, dudo mucho. Se investiga el hecho y dentro de esta investigación del hecho, desde el punto de partida, ¿qué se le puede imputar, si se le puede imputar algo al presidente? Bueno, lo que dije, participación dolosa en el delito de estafa cometida entre los organizadores que generaron el perjuicio. Habrá que ver si el fiscal puede juntar elementos para decir que la participación del presidente fue dolosa. Si fue negligente, es decir, como él dice, me comí un cachetazo, bueno, nada más. Lo único que queda ahí es corregir la política pública de ver de qué manera se previenen los conflictos de interés. Ahí tiene mucho para hacer la Oficina Anticorrupción. Y de qué manera desde la sociedad civil, nosotros, por ejemplo, acá hay información que pedimos sistemáticamente desde el Poder Ciudadano, que es los registros de audiencias. Ellos dicen que en todos los registros de audiencias están las reuniones con esta gente. O los ingresos olivos, por ejemplo. Bueno, gracias a esa tarea vamos a poder chequear un montón de información. Me parece que es la tarea de la justicia. Y ahí se va a poder corroborar si lo que dice el presidente es así. Yo no tengo por qué creer que no es así. Y quedará para investigar el fraude entre particulares. El presidente ayer hizo una diferenciación entre difusión y promoción. Evidentemente hubo un asesoramiento para que quede claro, difusión es una cosa, promoción quizás esté más vinculada con un eventual fíjate dolo. Que en esa distinción que vos haces, la ley de ética pública habla de auspicio. Es una especie del medio. Es un medio. Y bueno, el auspicio, y además establece como un periodo de carencia, dice 3 años para atrás. Claro. Entonces, el auspicio, cuando vos pones el link, ese link automáticamente te llevaba a la página de la inversión. Entonces, bueno, me parece que estamos cerca de un auspicio, ¿no? No es simplemente comunico un hecho público. Que se trate en el tuit de una invitación a invertir en un proyecto que busca financiar emprendedores que quieran invertir en Argentina. A que finalmente sea la compra de una criptomoneda cuyo valor oscila, teniendo en cuenta además la volatilidad que hay en ese mercado, ¿establece una diferencia? Porque ayer el propio presidente decía, nosotros, digamos, mi idea fue difundir un proyecto que buscaba financiar emprendedores en la Argentina.
probablemente ese era el fin, pero el medio era la compra de libra de esta Bueno, por eso es que criptomoneda. el Código Penal distingue entre participación necesaria y participación no necesaria. Correcto. Es decir, la verdad que si vos me decís, esta colaboración que hizo el presidente Milei está más cerca de una participación necesaria que no necesaria. ¿Por qué? Porque él fue el que le dio el volumen a este negocio. Si no hubiera existido... si yo suprimo mentalmente, una regla que usamos los penalistas es, suprimo mentalmente ese aporte causal del presidente. ¿Hubiera sido lo mismo? Y no, eso hubiera movido $5.000. Sí. Con el aporte causal del presidente, bueno, esto subió. Ahora, lo que hay que ver es si ese aporte causal fue doloso o negligente. Ayer el presidente también dijo que era exagerado el número de 45.000 billeteras, que eran 5.000 como mucho, que no había argentinos, era muy difícil que hubiera argentinos damnificados, más allá de algunos que se hicieron públicos, que tenían más que ver con Estados Unidos y China. ¿Esto influye en la nacionalidad de los damnificados, la cantidad a la hora de establecer la dimensión del tema? La jurisprudencia dice justamente que el delito de estafa puede ser investigado en todos los territorios donde haya transcurrido parte de la acción. Con lo cual, si una parte de la acción ocurrió en la Argentina, la jueza Servine Curía y el fiscal Tayano tienen jurisdicción para investigar esta parte. Sin perjuicio de que Estados Unidos puede, aplicando sus leyes anticorrupción, investigar su parte también, ¿no? Agrego algo más. Una billetera que opera en Argentina dio la posibilidad de invertir en libra, que está incluso regulada por la CNB. Entonces hay gran posibilidad. Todavía no se sabe si hubo muchos argentinos o pocos, porque eso también está encriptado en lo que es la blockchain, pero esa empresa sí ofreció la posibilidad de invertir en libra, con lo cual es muy probable que haya argentinos afectados. ¿Durante el tiempo que el presidente tuvo fijado su Twitter o con posterioridad? Porque me dijeron durante el tiempo. Durante el tiempo, esas 4 o 5 horas. Entonces es importante también marcar que se puede conocer el número de billeteras, no se puede conocer las personas reales detrás de ese número de billeteras. Eso posiblemente también dé lugar a que la CNB tome cartas en el asunto y abra un sumario. Si hay una empresa regulada por la CNB que ofrecía el servicio... Ese es el gran punto, Hugo, porque hasta en el tema Cositorto se corrió la CNB. Si acá no te dicen, no era mi competencia... Eso yo tengo data respecto a eso. La CNB no regula los activos digitales, pero hay un registro de billeteras que operan con activos virtuales que abrió la CNB el año pasado, y hay más de 100 empresas que están listadas. Esta que ofreció la posibilidad de invertir en esta criptomoneda está listada. Okay. Hugo, un placer. Muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a abrir la ventana internacional con Julieta Nassau.